empresarios. Mi nombre es Juan Manuel Calles Cruz. Soy el responsable actualmente como gerente del Vivelar Quindío, que está a la parte de atrás, aquí en el centro de convenciones. El Vivelar pues, es un proyecto que cumple más de 6 meses de apertura. Es el laboratorio especializado para contenidos digitales del departamento como región. Nos especializamos en videojuegos y animación. Tenemos otra especialidad que es usabilidad, con el aliado de la Universidad de Quindío. El Vivelar pues, actualmente cuenta con el ejecutor de la Escuela de Administración y Mercadotecnia. Tiene aliados como Parquesoft, Cámara de Comercio y 4 empresas tractoras que firmaron la alianza, que son Celluweb, Sunset, Intiria y Planta Game. Pues hay que darle los créditos porque el proyecto pues, tuvo unos inicios. Inicialmente había que creer en el proyecto. Actualmente pues esta industria de contenidos suma a la región. Ya no se puede desconocer que a la industria TI o a la industria de software hay que sumarle la industria de contenidos. A pesar de que se reconoce más como contenidos, pues es una sumatoria de muchas tecnologías, de muchas herramientas, metodologías para programar. Digamos, como tal, nos interesa también hacer parte de estas comunidades. Como estrategia, pues tenemos las alianzas con todas las comunidades que de una u otra forma estamos sumando esfuerzos, le estamos apuntando a una región que sea especializada. Eso nos ha dado identidad, porque cuando vamos al ministerio, cuando estamos a nivel nacional, estamos en eventos internacionales, reconocen al eje cafetero. Y obviamente ahí está siempre el sello de Quindío. Quisiera contarles un poco del Vivelar. Pues los que no conozcan pues pueden acercarse. La primera invitación que siempre hacemos es que pues redes sociales, nosotros sí las usamos muy bien. Y el Vivelar pues tiene por ejemplo Facebook, Twitter. Esa es como la primera invitación para que el día a día se enteren qué está pasando, reconozcan si quieren, de una u otra forma quieren acceder a formación que vamos a tener. Estamos trabajando en formación para la industria obviamente de contenidos. Tenemos niveles avanzados, medios y básicos. Ahorita arrancamos alianzas también de formaciones especializadas e internacionales con la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Son cursos, casi todos son gratuitos. Tenemos cursos, pues algunos pueden llegar a ser con costos, pero son muy bajos. Y adicionalmente tenemos pues una infraestructura que pues, nos da una exclusividad y una especialización, como es el caso del laboratorio de usabilidad. Somos el único Vivelar en Colombia que contamos con una dotación de laboratorio de usabilidad, HCI, lo que se conoce como la sigla Interacción Hombre-Computador, que es la evaluación final de esas experiencias, y logramos tener esa especialidad y para movimiento de captura para mejorar los videojuegos. Siendo ahí muy juicioso con el tiempo, no sé si tengamos otra experiencia futuro. Los espero en el Vivelar. Eso también, allá todos son bienvenidos y obviamente los emprendimientos, eso es como llamado también, que quieran apalancarse en las tecnologías que tenemos para que se les dé tanto apoyo como acompañamiento y puedan llegar a usar las herramientas que están en el Vivelar. Por el tiempo, muchas gracias. Muy amables. Ahora le damos el paso a Humberto, que nos va a comentar sobre un evento que va muy de la mano que estamos planeando hacer. Bueno, ¿dónde arrancamos? Mucho gusto. Algunas también me conocen, otros no. Mi nombre es Humberto Díaz. Yo soy el director ejecutivo de Parquesoft Quindío. Venimos, y el objetivo del espacio que me abrieron hoy, les agradezco mucho. Primero que todo, también muy bacana la iniciativa que vienen trabajando en tantas comunidades. Es muy interesante el trabajo tanto de Águiles, como el tema de Google, como el tema de Barcam. No sé qué otras comunidades hay acá, pero es una dinámica muy fuerte que está cogiendo el departamento en esa línea. Hacia eso va este proyecto. La convocatoria del evento se llama, ya tenemos ahí, Ofertic. Este evento se va a llevar a cabo el 21 y 22 de agosto en el centro de convenciones del Hotel Moncagua Plaza. No sé todos sepan dónde queda el hotel, ¿sí? ¿Cierto?
Entonces, ¿qué es bien interesante? Que es el primer evento significativo que se va a hacer en el Mocao. Entonces eso genera tráfico de gente porque todo el mundo quiere conocer cómo es el Mocao por dentro, ¿cierto? Todo el mundo quiere conocer por lo menos el centro de convenciones. Tiene dos objetivos. Uno es, nosotros como industria del software no nos conocemos. Y hay muchas empresas de software en el departamento que no tenemos ni idea que existen. Llegan clientes que nos piden cosas y nosotros no sabemos a quién dirigirlo porque realmente como industria no nos conocemos, ¿cierto? Y segundo, si nosotros no nos conocemos, el Quindío menos. Les cuento que hay muchas empresas que todavía no conocen, por ejemplo, el Vivelab, sabiendo el potencial de empresas de software. Y el Quindío, el sector empresarial del Quindío le pregunta, venga, ¿usted sabe de una empresa de software en el Quindío? No, pues Parquesoft, porque pronto lo han escuchado, y Parquesoft no hace software, ¿cierto? Parquesoft es una fundación que apoya empresas de software, pero como tal no hace. Entonces hemos identificado que tenemos una gran falencia en el que no nos hemos dado a conocer y no hemos hecho un evento representativo en el que esté toda la oferta. Ese es el ejercicio de oferta. Mostrar toda la oferta en tecnología, en software y en todo el tema que tiene que ver con entretenimiento y arte digital. Dentro de la dinámica del evento vamos a tener unas conferencias. El objetivo de las conferencias es generar tráfico directamente a la feria y cada emprendimiento y cada empresa va a tener un espacio específico en el que va a participar dentro de la feria. Un espacio con una mesa tipo bar, de esas mesas no sé si ustedes han visto, las mesas con vidrio transparente arriba tica, con la silla de bar, con un pendón y con una araña. O sea, si quiere llevar un televisor lo puede llevar, pero dentro de su propio espacio. Las comunidades, les cuento, una vez van a tener participación y participación gratuita. Solamente pagan lo del pendón, para que estén tanto Barcam como las otras dos, ¿cierto? Como el tema de Google y el tema de los iPhones. Cada empresa va a tener un espacio exactamente igual, porque va a haber un concurso con recursos del proyecto. A cada persona se le va a entregar a la entrada, por ejemplo, un estudiante universitario. ¿Cuántos de acá son estudiantes? Hay todos. Entonces a ustedes se les va a dar la entrada un billete de 100 millones de pesos. Pues vale la pena quedar con un simbólico, ¿cierto? Me emociona. Ese billete de 100 millones, ¿cómo? Ya me acabó. Sí, ese billete de 100 millones lo van a utilizar para invertir en el proyecto que les parezca más interesante. A los empresarios les va a dar un billete de 500 millones y a un grupo de 150 se les va a dar 3 billetes de 1.000 millones de pesos. Con esos recursos, durante toda la feria ellos van a estar pasando y vamos a tener unos dinamizadores inversionistas ángeles. ¿No? ¿Cómo se imagina un inversionista ángel? No sé, corbata y alas, ¿cierto? Que no vamos a alcanzar a ponerle alas porque despacio no alcanza, pero si una aureola y algo que lo diferencie precisamente que es inversionista ángel, para empezar a generar una dinámica. Las personas invierten en el proyecto que les parezca más interesante. Al final de la jornada se van a seleccionar 20 proyectos, 10 que fueron los que más plata recibieron y 10 que fueron seleccionados por un panel de inversionistas. Van a haber conferencias precisamente de qué es un inversionista ángel, torear el olfato, saber en qué proyecto vale la pena invertir, una experiencia de un emprendimiento que ha recibido una inversión y la experiencia del inversionista que digamos que inyectó los recursos en ese emprendimiento, que es un inversionista quindiano, ver que eso no es de otro mundo, que la gente y el sector entienda y la industria entienda que se puede invertir en ese tipo de proyectos y que son proyectos que crecen rápidamente. De ese ejercicio, los 20 proyectos preseleccionados, vamos a hacer un trabajo desde agosto hasta noviembre para que queden 10, los 10 mejores, los 10 que mejor preparen el pitch, que es un pitch, una presentación de 5 minutos como la que tenemos acá, ¿cierto? Un pitch de 5 minutos para enfrentarse a un público determinado. Y adicionalmente vamos perfeccionando el tema de los empresarios inversionistas para que le lleguen a un espacio final que se llama proyectos de película. Proyectos de película se hacen en una sala de cine, estamos concretando con Cine Colombia, en la que al empresario llega, se le dan crispetas, se le dan gaseosas, se sienta y va a recibir una presentación de 10 proyectos volados, de 10 proyectos en los que vale la pena invertir, para que luego se haga el networking. Ya dentro del proyecto de nos sumó Guaira y se nos están sumando diferentes aceleradoras que queremos que trabajen precisamente en este proceso, en esta iniciativa diferente en la que los invitamos a ustedes que estén. Muchísimas gracias. Listo, siguiendo con los avisos parroquiales, le damos el paso a Comunidad Arcana.
noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Lorza. Mi nombre es Andrés Felipe Lorza, pues ahí están los datos personales, como los subí un poquito. Soy el fundador y coordinador de la comunidad Barcan y Barcan Security Edition. Este es mi correo personal y ese es el proyecto. Ahí están los datos porque muchas veces siempre nacen dudas, pero después, entonces por ahí me pueden contactar. Actualmente soy el jefe de seguridad informática de la alcaldía de Armenia, soy consultor, soy auditor en ISO 27001 y todo lo que tiene que ver con ética. Bueno. Va a ser muy rápido, sí. Porque con la resolución no se nos da las otras diapositivas. Bueno, ¿qué es la comunidad Barcan Armenia? Resulta que se nota una necesidad en la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay varias entidades o varias comunidades y cada uno venía como trabajando por su lado. Entonces las universidades o las entidades siempre eran buscando como poder generar o llamar la atención para poder competir contra las demás, ¿sí? Cuando se hace un análisis nos damos cuenta que nosotros como región no podemos competir entre nosotros mismos, como lo decía ahora, entre todos tenemos que conocernos y apoyarnos para luchar y salir adelante como región TIC, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Barcan Armenia? La comunidad Barcan Armenia es un clúster, así como una unión de diferentes comunidades, de un carácter interdisciplinario. Por ejemplo, dentro de Barcan está Google Learning Grow, Ágiles, está Parquesol, están todas las universidades, tenemos zona de gamers, tenemos zona de desarrolladores, tenemos software libre, la parte de seguridad. Entonces, dentro de Barcan Armenia como tal, podemos encontrar una característica muy interdisciplinaria. En este momento tenemos alrededor de 175 integrantes y personas muy activas y partícipes, tenemos 30 personas, ¿sí? Donde cualquier persona que ingrese a Barcan, si está trabajando, por ejemplo, en un proyecto de software libre, necesita alguien de base de datos, entonces hay alguien que le puede ayudar en base de datos. Si alguien está trabajando en un desarrollo web y necesita la parte de seguridad, hay una persona que le puede asesoramiento a la parte de seguridad. Si necesita otra persona en la parte de desarrollo de gráficos, ese tipo de cosas, entonces la idea es que se genere un altruismo tecnológico, ¿sí? Donde entre todos nos ayudamos y creamos un tejido social. Eso es Barcan Armenia, ¿sí? Anexo a eso, Barcan Armenia también se empezó a generar desde que se realizó un evento que es el Barcan Security Edition. No sé si alguien estuvo en el evento que se realizó en el punto B digital del estadio, ¿sí? Entonces, de allí se pudo identificar las personas muy activas en el ámbito de las TIC y se pudo generar Barcan no solo como evento, sino como comunidad, ¿sí? Anexo a eso, este año fuimos comunidad partner de Campus Party. Digamos que fue un logro muy grande porque somos la primera comunidad interdisciplinaria de Armenia y el eje cafetero fuimos la primera comunidad en estar allá como partners, entonces también pudimos dar conferencia y fue un evento muy llamativo porque normalmente en los campus siempre íbamos 5 y siempre los mismos, en este caso fuimos como 32 personas, ¿sí? ¿Listo? Más. Ahí están los datos, les agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a poder. Listo. Pues ya la mayoría se han dado cuenta con cuál ha sido el dinamismo de la comunidad en estos 6 meses que llevamos haciendo eventos. Les queremos comentar un proyecto que ya creo que la mayoría han escuchado y es el Agile Open Cafetero. ¿Quiénes de acá ya han escuchado o están inscritos? ¿Quiénes están inscritos? La mayoría. Entonces, queremos comentarle que el Agile Open es un evento
Es un evento gratis y abierto de difusión de metodologías ágiles de desarrollo de software, Scrum, XP, Lean, y otras metodologías en formato Open Space. ¿En qué consiste el formato Open Space? En que al iniciar la reunión a las 8 de la mañana, el 23 de agosto, los asistentes y los facilitadores proponen temáticas de interés y ese mismo día se elige pues, la programación que se va a desarrollar. Es gratis, tenemos un cupo de 200 personas, pues porque no podemos pues, tener tanta gente. Es aclarar que este evento es un evento a nivel nacional. El año pasado hicieron uno en Medellín, convocaron cerca de 400 personas. Nuestra meta aquí en Armenia es mínimo 200 y si podemos más iremos por 300 personas y gestionaremos pues, espacios y todo eso. Vienen varios facilitadores, digamos que son coaches pues, que son representativos en la escena ágil colombiana y todo el tema de ingeniería de software y que trabajan en varias compañías representativas del país como Intergrupo, Tecansol, Clear, que es una compañía latinoamericana que se dedica a todo el tema de consultoría en temas ágiles. Entonces vienen unos manes muy interesantes, viene un argentino que se llama Carlos Peix, entonces es gente que básicamente le gusta este tipo de cosas, como compartir conocimiento y la idea es como hacer honor a eso, ¿cierto? Como que podamos todos asistir y aprender, de eso se trata. Listo, todavía tienen la oportunidad, Pase atrás ahí, Gregorio. quedan 119. Estamos ahí en promoción. Pues es como de resaltar de que aunque Armenia ha tenido participación activa con este evento, hemos notado que la mayoría de los asistentes son de otras ciudades. ¿Dónde? Bogotá, Medellín, Fusagasugá. De Pereira y Manizales, pues, de esa gente se mueve. Donde hay eventos allá caen. Como dándole paso a lo Este sería el cuarto allí lo que van a hacer en Colombia. de usted, ¿quién no le ha dado me gusta acá? A la fanpage. Se me sale nada. Entonces la idea es que para que les llegue la información acertadamente por Facebook, imagino que están pendientes, le dan me gusta y si quieren garantizar pues le dan recibir notificaciones y ahí les va a llegar pues toda la información. Ahí está pues, una vez ya que aparece ahí. Paralelamente la comunidad es un nodo de la comunidad Ágiles Cafetero es un nodo de Ágiles Colombia. Y Ágiles Colombia está organizando el Ágiles 2014, que son las jornadas latinoamericanas de metodologías ágiles. En los años anteriores se ha hecho en otros países, el año pasado fue en Perú. Este año Colombia se ganó pues, la sede. El evento es el 23, 24 y 25 de octubre. No es gratis, pero podemos tener algún descuento. Toda la información del evento está pues, en esa página y nosotros también por la fanpage lo publicando. La idea es que también armemos un paseo, un grupito para ir a este evento que este sí es de detalle. A modo de chisme, lo más probable es que en el año Panacá nos den unas boletas para rifar para este año 2014. Vale la pena atender. Y ya es el último aviso parroquial y iniciamos. Esto es como un aviso parroquial y como una oportunidad. Resulta que el Ministerio de las TICs lanzó el plan de certificación en competencias específicas y transversales, que consiste en financiar la certificación en Scrum Master y en Scrum Product Owner. ¿En qué consiste esto? Ya se la adjudicaron a Cerontica, es la empresa que va a hacer la certificación. Nos inscribimos, entonces inicialmente estaba para profesionales. El lunes tuvimos una reunión con el director de Ceronti, nos informó que ya estaba abierta para estudiantes que estuvieran vinculados a empresas de desarrollo de software o funcionarios públicos, estudiantes de su octavo semestre. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo consiste? Entonces uno entra a la página del ICTES, .ficti, ahí aparecen todos los requisitos, es usted se presenta con un proveedor porque es a través del ICTES, accede a la capacitación, son 16 horas, si hay más de 20 personas en Armenia, se trae el curso hasta acá, si no, donde esté, en 2 días normalmente,
¿Y cómo se condona el crédito? Muy fácil, aprobando el examen de certificación. Hay 5 posibilidades, hay 5 intentos para uno aprobar el examen. Si al sexto ya no lo pasó, le toca que pagar 1.740.000 que vale la. Así se legaliza el crédito, únicamente aprobando el examen. Es una buena oportunidad. El ministerio no sé, se puede decir que esto es casi una certificación gratis. También en PNP. También acá en Armenia muchos estuvieron en las de PSP y también la de PNP. Sí, y acá en el FIES. Entonces, ¿qué dudas tienen? Otro aviso, quien acceda a ese curso y puede pagarlo en el Vivelac con unas horas, para que lo sepan. También, sí. El certificadito mío les da ahí, pueden cruzar cuentas, mejor dicho, con el. Sí, el crédito también se puede condonar como difundiendo la información. ¿Quién tiene más dudas? Para aclarar ahí, creo, pues no sé si estoy seguro, pero creo que hay que estar ya dado como profesional. ¿Cómo? Para hacer el crédito. No, ya ampliaron el requisito y es que esté vinculado a una empresa de desarrollo de software o funcionarios públicos. Una También carrera. si es tecnólogo, sí, es tecnólogo también. Sí. No lo sé. Diego. ¿Qué tipo de vinculación tiene que ver con la empresa de software? Entonces, como todas esas dudas, como nosotros estamos, es como a nivel de información. Entonces, cualquier duda que tengan de esto y si les interesa, nos escriben por favor a agilesfcafetero@gmail.com. Pónganlo ahí. Y entonces ya, o si contactan directamente con él a través de este correo, certificacionagiles@cebanti, les dicen por favor que nosotros les dimos la información. Es que de eso depende que nos dé patrocinio para la Cebanti se comprometió a patrocinar el evento de Ágiles. Nos va a ayudar con una parte, si consiguen cupo nos van a ayudar por más. Importante recalcar que también la empresa donde ustedes trabajen pueden servir de fiador. Entonces pueden como de productor, con mujeres, hablar de eso. Y hablando de patrocinio, yo les quiero comentar que el evento que para ustedes asistir es gratis, sí que estamos recogiendo platica para poder comprar refrigerios y almuerzo y que no tengan que salir de este lugar donde va a ser a ir a otros lugares. Por lo tanto, acá hay unas ofertas, unas propuestas de patrocinio. Sé que muchos de ustedes son estudiantes, pero muchos de ustedes están en empresas, lleguen a sus jefes, en sus empresas, muestren la opción que hay, desde 300.000 pesos se puede patrocinar. Hay una opción de 750.000 pesos que deja traer un coach a la empresa de 2 a 4 horas, estamos buscando las 4 horas, y básicamente por eso traen el coach, el otro día el coach viene acá y sale más barato que contratarlo. Y vamos a abrir un curso el día anterior que va a valer 50.000 pesos, los cuales todos son donaciones, sobre un tema de Scrum va a estar limitado de 12 y 16 personas, lo cual también nos ayudará a recibir fondos y nos pueden acceder cada uno de ustedes individualmente como estudiantes de ese curso. Todo esto es donaciones, si van a una empresa, díganle que hay un certificado de donación, el cual es descontable en renta a final de año. Recuerden que todo esto es sin ánimo de lucro, o sea, aquí no estamos promoviendo esto para llenarnos de plata, sino que básicamente los fondos que reunamos de patrocinio es para que para refrigerios, que para el almuerzo, para traer a estos manes, porque algunos piden viáticos, entonces que traerlos, que el avión, que el hotel, que darles para gastar, y entonces igual todo el dinero se recoge a través de Intersoftware, que es como la agremiación de compañías de tecnología de Antioquia, que es una agremiación muy reconocida pues en Colombia. Ellos son los que recogen el dinero, o sea, nosotros no tenemos nada que ver pues con el tema pues de plata, pues para que ustedes estén tranquilos y todo eso, y listo. ¿Qué más es? ¿Preguntas? Pues, para iniciar, que ya siempre recalcar la invitación a las empresas que se unan, que pues, es una buena oportunidad para darle visibilidad a la empresa, para que reciban las capacitaciones de estas personas expertas que colaboran con la causa. ¿Listo? Entonces ahora sí, iniciamos el taller. Inicialmente tenemos una introducción de 30 minutos de historias de usuario, luego tenemos 15 minutos de la empresa SWAP, 15 minutos de Atlantisoft, de las experiencias que ellos han tenido. Finalmente tenemos el dojo, que es como el taller práctico de historias de usuario. Entonces, la introducción. ¿Listo? Ya está listo la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que pareciera sencilla y trivial cuando uno habla de este tema de historias de usuario, y que
ya entre la teoría les van a mostrar que el tema de las historias de usuario básicamente para qué es, para especificar los requerimientos que tiene un cliente, qué es lo que quiere hacer en un producto de software. Digamos que desde el punto de vista, desde el punto de vista ágil, desde el mundo ágil, pues digamos que el mundo ágil es muy pragmático, ¿cierto? Digamos que es muy simplista y de hecho uno está de acuerdo con eso. Pero entonces lo que vamos a hablar hoy es no solo la teoría, sino cómo entrar a controvertir muchas cosas, porque una cosa es ver este tema de historias de usuario, que es muy bonito, que es muy chévere, que la teoría se lo plantea muy bien, pero ¿qué pasa cuando uno tiene un cliente remoto? ¿Qué nos pasa a nosotros como usuarios? Que todos los clientes son remotos. Entonces, planteando una historia de usuario sencilla, que es lo que debería ser una funcionalidad, ¿eso realmente es suficiente para usted sustentarle al cliente cuando usted le está entregando? Es que ya le terminé lo que usted quería. ¿Eso realmente es suficiente? O los otros que son muy tradicionales y dicen, no, es que si a mí el cliente no me firma un caso de uso de 20 páginas con sangre, yo no le empiezo a trabajar. Y eso pasa en la industria, ¿cierto? Las empresas grandes de más músculo y turniquet, pues esa es su forma de defensa, ¿cierto? Las especificaciones funcionales son casos de uso que casi son firmadas pues con sangre y después es una pelea eterna con el cliente, que es que aquí dicen este párrafo exactamente y usted no me dijo eso. Entonces, esa es la historia del pan de cada día de las compañías de software y los problemas que tienen legales en este momento, los problemas que tienen con los clientes. Entonces, el tema, el mundo ágil trae como algo como refrescante, que es chévere, pero digamos queremos contarles cómo nos ha ido con eso, o sea, esto sí funciona, qué adaptaciones hemos tenido que hacer en el camino, qué dificultades, y digamos desde nuestro punto de vista cómo debatimos esto, porque aquí venimos no solo como a hablarles de teoría y como hacer tallercitos, sino también como a debatir todo esto, porque hay que pensar como ingenieros cómo adaptamos mejor las cosas para enfrentarnos a clientes cada vez más salvajes, porque créanme que los clientes parece que los estuvieran entrenando en un campo militar, y la cosa cada vez está más difícil y uno tiene que estar muy bien preparado como compañía de tecnología. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar entonces con una breve definición de lo que es una historia de usuario y alguna teoría. Entonces le cedo la palabra a doña Jimena de Suárez. Bueno, buenas noches. Con respecto a las historias de usuario, pues lo que dice Alejandro, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a casos de uso, a cosas pues súper robustas, en donde pues tenemos que tener todo supremamente especificado, donde nos demoramos demasiado pues en ese levantamiento y en ese casi que contrato con el cliente. Entonces pues siempre las metodologías ágiles buscan pues como cambiar mucha parte pues como de eso. Entonces si una historia de usuario sí es el contrato directo con el cliente, pero pues es una representación como en su propio lenguaje, en el que listo, o sea, yo como cliente yo quiero una funcionalidad, o quiero una aplicación, o quiero algo que sirva para esto, porque lo necesito para esto y esto, o porque necesito pues que mis empleados hagan determinadas labores y que el sistema les ayude. Entonces, por eso dicen que la representación de lo que el cliente quiere obtener debería ser especificada por el cliente, porque pues nosotros muchas veces como desarrolladores, como ingenieros, tendemos a que siempre lo volvemos todo muy técnico. Entonces el cliente llega y va a leer una historia de usuario o va a leer un documento en donde le hablamos con demasiados tecnicismos y no va a entender. Entonces sí es importante que la defina el cliente. Bueno, para hacer una historia de usuario se basa en INVEST. ¿Qué es INVEST? Pues son determinadas características que siempre debería tener una historia de usuario. Siempre debería tener, pero siempre hay excepciones también. Entonces, que sea independiente, listo. O sea, una historia de usuario o un requerimiento, por así decirlo, pues la idea no es que sea una cosa súper grandota, que no es que yo quiero que compre, venda y haga de todo pues por esta parte. Entonces debe ser pues algo mucho más pequeño, algo que yo pueda pues como manejar mucho más fácil, tanto en estimación como en desarrollo. Entonces por eso se habla de independiente. Y fuera de eso también pues por parte de Scrum sí se necesita muchas veces que, o sea, cuando se definen ciertas funcionalidades que deben ser pequeñas para poderlas acomodar dentro de un sprint, dentro de cierto tiempo, para poderle dar al cliente un valor ganado sobre eso. Negociable porque pues no debería uno estar pues dentro del propio proyecto cambie cosas,
dentro de Scrum siempre se debería pues como respetar ese sprint hasta que se acabe y ahí se miran todos los controles de cambios que se puedan generar hacia él. Valiosa porque pues, debe generar valor para el cliente. Estimable porque pues, debe ser pequeña para poder estimarse como mejor, ser más precisos en eso. Pequeña para lo anterior. Y comprobable porque a partir de esto pues, también hay unos criterios de aceptación y de verificación del cliente que le van a permitir decir listo. O sea, yo creo que esta funcionalidad ya está terminada, creo que ya está bien, me gusta y pues aprobamos eso. Aparte de esto, si bien hay historias de usuario, nosotros estamos acostumbrados también a que cuando nos reunimos con un cliente siempre hay una idea general y una idea principal. Entonces, esas ideas son esos temas. Listo, es que yo quiero que la aplicación tenga esto, esto y esto, pero esos son demasiados, o sea, contienen demasiadas funcionalidades dentro de una sola. Entonces, a partir de esos temas se sacan ya como ciertas historias. Estas historias, aunque son muy grandes, se llaman historias épicas. Y si son épicas, pues obviamente toca desglosarlas más hasta quedar en historias de usuario. Algo mucho más pequeño, que sea más manejable, que se pueda meter dentro de un sprint máximo de 4 semanas. Y cada historia de usuario tiene sus tareas. Entonces, si yo voy a desarrollar determinada funcionalidad, pues yo voy a tener también pues, por persona, voy a tener ciertas tareitas que se van a ir manejando pues, en un cuadro de control, o que pues, también me van a dar visibilidad del avance pues, del desarrollo de la historia. La estructura es muy sencilla. Nosotros estamos siempre acostumbrados a los casos de uso, y los casos de uso son una cosa súper robusta. Entonces, que hay entradas, salidas, fuera de eso pues, se especifica paso por paso todos los puntos básicos y alternos. La idea con una historia de usuario es que el cliente especifique, listo, es que mire, yo como administrador de la aplicación o yo como vendedor de tal cosa, quiero que mi sistema haga esto, esto, esto y esto, quiero una página que haga esto, esto, esto y esto, para, no sé, para controlar algo, para manejar o administrar algo pues, que necesite en mi empresa. Y los criterios de aceptación, que son como todos los criterios donde el cliente dice, bueno, o sea, yo sí quiero que la aplicación haga esto, lo que dice, pues el cómo, el quiero y el para, pero si yo le doy, no sé, clic sobre tal botón o sobre tal componente, entonces yo quiero que esto me liste tal cosa. Entonces, como todos los criterios de aceptación de que yo quiero pues que me haga esto y esto y esto y esto y esto, entonces ya se definen en esa parte. Una historia de usuario debe ser pues como tan pequeña y como tan ágil que debería poderse escribir pues como en una tarjetita, ¿sí? Entonces la parte de arriba en una tarjetita por un lado y por la parte de atrás generalmente pues hacen los criterios de aceptación. Ventajas de esto. Lo bueno de esto es que siempre hay comunicación directa con el cliente. Pues en el caso pues, de algunas empresas donde se puede hacer eso. Cuando se tiene comunicación directa con el cliente, cuando se tiene pues, su product owner, que están pues, como bien coordinados, pues sí fluye bastante la historia del usuario. Porque ustedes vieron que es demasiado sencilla como para uno sacar cosas pues, como mucho más técnicas, mirar cómo se va a hacer. Entonces, pues por ese lado sí fluye mucho más, siempre que haya pues, una comunicación muy constante con el cliente. Permite hacer entregas pequeñas, pues, pero que tengan pues, siempre valor, precisamente porque la historia de usuario debe ser pequeña y debe generar ella misma valor. Pues yo puedo decir, bueno, yo voy a la mitad del sprint y si se terminó, pues por lo menos lo que llevo le puedo entregar al cliente y le puede generar valor a su negocio. Entonces, la implementación y la estimación sí pueden ser más sencillas también. Al tener una funcionalidad, un requerimiento mucho más pequeño, pues es más sencillo yo pues como decirle, bueno, yo voy a compararlo con tal cosa que he hecho, puedo hacerlo en tal tiempo. Obviamente pues eso también es por experiencia, pero pues sí ayuda bastante a eso. Limitaciones, la misma del cliente. O sea, hay empresas que no pueden estar en constante comunicación con el cliente. ¿Por qué? Porque cuesta demasiado, porque de pronto el cliente mismo no puede, entonces manda a otra persona, entonces igual le toca pagarle. Entonces se incrementan muchísimo los costos en algunas ocasiones. Lo otro también es que si no hay contacto directo con el cliente y no está bien especificado o no está siempre muy claro, eso da para demasiadas cosas ambiguas. Entonces, listo, no es que yo quiero esto,
pero resultó lo que generalmente nos pasa, no es que nosotros hicimos esto y el cliente quería otra cosa. Entonces sí se da pues tanto ventaja como limitación. Y fuera de eso el equipo debe ser muy ágil en el sentido en el que tienen que estar pues como muy pilas. Bueno, o sea, si nosotros estamos en comunicación con el product owner o estamos en comunicación con el cliente, listo, o sea, entre todo el equipo ágil entendamos el negocio, colaborémonos entre todos, porque es que entre todos es que se trata de eso. Si es un equipo en el que yo no le puse cuidado porque es lo que no les toca a ustedes, no, eso no funciona así, no funciona, porque pues las sesiones de usuarios son demasiado reducidas como para eso. Hay algunas ocasiones en las que, como decía Alejandro, hay que adaptar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de nosotros hemos tratado de hacer historias de usuario así, como ha habido clientes que no podemos directamente pues, estar en contacto con él, o tiene que ser en un espacio de tiempo muy lejano, entonces, pues para problemas, porque da para ambigüedades completamente cuando se va a hacer una entrega. No, es que mira, es que me faltó esto. Entonces, pues por ese lado, también pues, nos ha sucedido. Y lo otro fue que la adaptamos con ciertas cosas que tienen también los casos de uso. Entonces necesitamos muchas veces una entrada, necesitamos muchas veces salidas, necesitamos muchas veces los pasos necesarios, pero no los pasos pues, muy complejos, sino pues como debería uno poder navegar en una aplicación. Con esto, pues eso es casi que ha sido lo ideal, porque también nos ha pasado que por tratar de especificar de esa forma ya más compleja, ya nos vamos demasiado técnicos. Si nos vamos demasiado técnicos, lo que les decía ahorita, le vamos a pasar las historias de usuario al cliente para que las apruebe para un sprint, no va a entender nada. No, es que hay que hacer clic, pero métase a esta cosa y haga un método que se llame así. No, o sea, nada que tenga que ser técnico debería ir en una historia de usuario. Eso ya depende pues del proceso que se tiene en la empresa de desarrollo, pero pues como tal eso debería ir en un proceso aparte, donde haga parte pues como ya del diseño, como dentro del proceso de desarrollo pues, que tenga. Esas son las experiencias pues así básicas que hemos tenido en la empresa, pues desde algo muy parecido a una historia de usuario como algo también muy parecido a un caso de uso, pero se tiene que complementar tanto pues con las metodologías como con el proceso pues, que se maneja en cada una de las empresas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si ya Quedan 18 minutos. 18 segundos. 18 minutos. Bueno, pero de la introducción. Sí. Bueno, listo. Digamos que vemos esta teoría general y uno dice, bueno, hago una historia de usuario, parece sencilla, pero pasa lo que les comentaba Jimena, nosotros no estamos, muchos clientes no estamos en sitio, hemos trabajado con diversos clientes y pues básicamente el tema se da como que, bueno, a veces empezábamos con historias de usuario muy ligeras, entonces cuando les entregábamos, entonces nos decían, es que, ay, ¿se acuerdan que yo tal día leí tal cosa, tal día leí esto otro? Entonces, eso empieza a generar fricción, ¿cierto? Cuando uno no tiene un equipo en sitio donde el cliente, que eso sería lo ideal, porque es que usted llega y se para y le pregunta al cliente, venga, es que en este formulario que usted me haya especificado usted cómo quiere las variaciones. Yo las quiero así. Bueno, a ver. Pero cuando uno está aquí en Armenia y los clientes están en Bogotá o están en Estados Unidos, eso es una cosa pues súper complicada. Entonces hay algunos clientes que malinterpretan el tema del agilismo y de las historias y nos ha pasado. El tema de que los clientes entiendan lo que decía ahorita Jimena, que arranca un sprint, que para los que no sepan que es un sprint es una iteración de trabajo, se planea con el cliente, listo, esto es lo que vamos a hacer en 2 o 3 semanas. Hay clientes, por ejemplo, que no entienden de que es fundamental que en el sprint no hayan cambios. Entonces hay clientes que llegan y le dicen a usted en la marcha, no, es que yo ya no quiero eso así, sino que lo quiero de esta otra manera. Pasa también que les entrega un determinado sprint a los clientes, entonces llegan y salen, pero ay, qué chévere sería esto, qué chévere sería esto otro. Y uno le dice, sí, con mucho gusto se lo meto en la pila del producto y lo priorizamos para que lo valoremos. Venga, pero ¿cómo así que hay que valorarlo? Usted no puede que sale. Y así no salen, o sea, es una cosa impresionante que también se trata como de educar al cliente, ¿cierto? Estos temas son chéveres, hay que adaptarlos, hay que hacer adaptaciones internas a nivel de los procesos de desarrollo, pero
pero si usted no involucra al cliente de una manera adecuada y si usted no lo educa, perdió el año, porque conozco muchos clientes que se están entrando en esta moda ágil. Entonces para sus clientes ser ágil, ¿qué significa? Ser rápido y ser barato. Usted es ágil, usted me tiene que entrar ya mismo. ¿Cómo así que usted me va a decir que este cambito chiquitico usted no me lo va a hacer? Es que usted es ágil. Entonces eso nos pasa y nosotros muy diplomáticamente no, y definitivamente cuando vemos que en algunos clientes podemos realizar esos procesos educativos como de irlos llevando y todo eso, hay algunos clientes que definitivamente no se adaptan al esquema. Había un cliente, por ejemplo, que estaba encima de nosotros y que cualquier entrega, y ahorita Carlos les va a contar algunas de esas historias de terror, porque esos espacios son para contar esas cosas. Les hacíamos una entrega, qué chévere sería esto y esto otro también, por favor me lo pueden hacer, pero es que hay que estimarlo y obviamente lo metemos en un siguiente sprint. No, pero es que, ¿cómo así? Yo lo quiero ver ya, lo quiero ver listo. ¿Cómo me va a cobrar usted por eso? No, venga, listo, vamos a, la primera vez, listo, porque ser el cliente y hay que respetar al cliente, venga, vamos a asumirlo, listo. Lo asumimos la primera vez, la segunda vez volvió a pasar lo mismo, no, venga. Recuerde que yo le había contado a usted que la primera vez yo lo asumía, pero en la próxima vez lo íbamos a estimar. No, que para mí todo lo que yo le estoy reportando son defectos sobre la aplicación y me los tienen que arreglar. Entonces, si uno no maneja bien este tipo de cosas y desde el comienzo uno no define como unas reglas claras del juego, obviamente que hay clientes muy chéveres, muy queridos, que comprenden todo este tipo de cosas, pero cuando uno le dice al cliente, no, es que esos cambiitos le valen 10, 20 millones de... ¿Cómo? Entonces la cosa se empieza a poner complicada y como colocarlos. Entonces en Colombia todavía hace falta mucha cultura, no solo del lado de nosotros, sino también esto es un trabajo de concientizar a los clientes. Como les decía Jimena, nosotros tenemos un enfoque intermedio, o sea, nosotros no somos así tan ligeros, así como les estamos mostrando lo que es una historia de usuario, pero tampoco nos tiramos al caso de usar. Mantenemos como un punto intermedio y lo que sí tratamos es a nivel de nuestro proceso macro de desarrollo, pues obviamente tener muy regulado el tema de las iteraciones, todos los temas de sprint, que la planeación de los sprints, que las retrospectivas, bueno, ya les van a contar un poquitico más de todo esto. ¿Qué más tengo por decirles? Yo creo que debemos de paso ya a las historias de terror, contarles como que qué nos ha pasado y cómo hemos tratado de adaptar esto como para que nos funcione. Bueno, por allá hay algunas preguntas, ya las vamos a responder. ¿Cómo hemos adaptado esto para que nos funcione? Porque, como les digo, esto es como refrescante. Uno es, no pues se puede venir un requerimiento así, qué chévere. Pero yo les diría lo siguiente, o sea, si tienen un cliente lo suficientemente maduro que entienda esto, háganlo y si el cliente se siente parte de su equipo, súper bueno. Pero cuando el cliente no entiende este tipo de cosas, si usted se pega, digamos, a esto así y lo adopta inmediatamente, lo van a revolcar. Esto es como algo importante que quiero decir. Listo, preguntas. Algo para añadir ahí antes de que hagan preguntas. Si bien estamos diciendo que las historias de usuario deben ser súper pequeñas, también se involucra mucho al cliente con respecto pues, a los contratos, que decía Alejandro también. Pero pues también hay que tener en cuenta a qué cliente se le vende cómo hacer las cosas. Entonces listo, o sea, puede que un cliente sea súper hábil y le guste la parte de Scrum, pero puede que al otro no. Entonces, por ejemplo, nosotros también en la empresa, aparte pues, de varias cosas que utilizamos de Scrum, de XP, en fin, de varias cosas, hasta hacemos procesos determinados, pues hasta de PSP y TSP. Entonces, también muchas veces cuando se le vende esto al cliente, no podemos decir, no, es que una historia de usuario va a ser lo suficientemente pequeña, porque es que a esa historia de usuario hay que hacerle cierto proceso y todo ese proceso si pasa por análisis, diseño, codificación, pruebas internas por QA, pues le va a costar mucho más que si metemos algo en una historia de usuario un poquito más grandecita. Entonces también todo eso depende del cliente, si son clientes grandes, si son clientes pequeños, porque pues sí también se pueden elevar los costos altísimos por acá les toca un tema muy importante antes de ir a las preguntas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de SWAT? Que nosotros tenemos clientes técnicos, o sea, son manes también que desarrollan software, son manes que hacen cosas también, algunos de ellos se creen ágiles, pero no son ágiles. ¿Cómo hace uno para lidiar con ese tipo de clientes, cierto? Porque obviamente la primera dificultad es, bueno, ¿qué tan granular hago yo una historia?
¿cierto? Porque yo puedo tener una escala de medida, ¿cierto? Nosotros pesamos las historias con unas cosas que llaman puntos de historia de usuario. Básicamente es una orden de magnitud. Es como ponerse, como decir uno, las tallas de las camisas y de los pantalones, ¿no? Que es que hay camisetas talla XS, S, M, L, L, G gigantes para el gordo. Entonces lo mismo hacemos nosotros en el tema de historia de usuario. Entonces hay historias, pesan 1, 3, ¿cuáles son los otros pesos? 5, 7, con la serie Fibonacci, digamos que tenemos ahí como una escala, pero lo que dice Jimena también es cierto. Digamos que nosotros tenemos algunos temas ágiles, pero también tenemos un proceso de desarrollo a nivel de SWAT que tiene algunos temas de arquitectura, de diseño. Y el tema cuando hemos tenido muchas dificultades con los clientes, especialmente que son técnicos, porque uno le dice, vea, esta historia de usuario, listo, ya acordamos el nivel de granularidad, se me las tiene que entregar más o menos así. Entonces cuando uno llega y le dice, no, veas que esta historia pesa 13 puntos de historia, y esos 13 puntos de historia le cuestan tanta plata. Entonces el fulano técnico, que se las sabe cancelar, 13 puntos de historia, pues que yo lo hago en 5. ¿Usted qué es todo lo que tiene que hacer acá? No, pues eso lo hago en 2 horas. Entonces, esa es otra dificultad también grande que hay cuando uno trabaja con estas escalas de medición, porque la mayoría de gente trabaja en horas, ¿cierto? La gente, horas, dígame cuántas horas son, pero aquí también cambia un poco el paradigma. Y luchar contra eso también es complicado. Hay que tener unas buenas justificaciones y ojalá que se pueda alinear al cliente en su misma escala de medida, ¿cierto? Porque si para mí son 13 puntos, pero dentro de lo que él tiene, entre sus criterios son 7, va a haber mucho conflicto y nosotros hemos tenido que vivir todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hemos tenido clientes tanto técnicos que digamos han habido choques con ellos, como clientes no tan técnicos, pero que también ya les va a contar algunas historias de terror. No entienden mucho el tema del agilismo, entonces ellos piensan de que cualquier cosa que uno les hace, pues todos los cambios y todas las cosas que a ellos se les ocurra, perdón, hay que hacerlas porque uno es ágil. Entonces creo que les voy a dar el paso ya a Ruth y a Juan de Atlantisol, que van a hablar un poquitico de cómo nos ha ido puntualmente en proyectos con esto. ¿Listo? Traigo las preguntas antes de que me vaya. ¿Quién tenía preguntas? Por allí primero lanzando, por allá por detrás. Más acerca de lo que se habló. En la formulación de la historia de usuario no se puede hablar en lenguaje técnico de un tema que sea muy natural para el cliente. Depende del cliente. Depende del cliente, ¿cierto? Depende del cliente. Las historias de usuario se comparten con los clientes y con las tareas. Por ende, las tareas sí puede haber contenido. Mira, algo que dijo Jimena ahorita muy importante, ojalá el cliente sea quien defina la historia y ya uno sea haciéndole preguntas puntuales para que le dé los criterios de aceptación y en el caso de nosotros de SWAT pidamos las entradas, cómo hay que realizar las validaciones. Nosotros esperamos que ellos las definan en muchos casos y ya vamos haciendo preguntas puntuales. Y ya si son técnicos, pues obviamente ya hacemos reuniones técnicas a nivel de arquitectura, de diseño y ya hacemos eso en otro escenario diferente. Pero tratamos de que ellos sean los que los definan, porque cuando uno las define, también lo hemos hecho. El cliente después dice, es que eso no yo quería, o sea, porque me especificó eso así, yo no quería eso. Entonces, usted tiene que cortar eso desde el comienzo. O sea, usted quien la define y hágale preguntas puntuales. Y si usted quiere construir un documento interno suyo en donde usted tenga todo el detalle que es lo que va a construir y que a usted le sirva como insumo, ¿cierto? Pero que él exprese qué es lo que quiere y usted vaya levantándole qué cosas son las que necesita. Obviamente ese tema funciona mucho mejor en sitio, porque usted está al lado del cliente, entonces él va pasando, venga, estoy de acuerdo que usted me ha dicho esto, ¿cómo quiere usted que mostrar, cómo quiere usted el layout de la página? Ah, lo quiero así, venga, le hago aquí un dibujo, todo eso. Y así trabajan en San Francisco, en Estados Unidos, cuando tienen clientes, entonces ellos se van con el cliente y construyen software así, porque es un tema muy colaborativo. Todo este tema de metodologías ágiles es un tema muy colaborativo. Entonces uno tiene que aprovecharse de todo el tema de comunicación, de saberse comunicar bien, de ser asertivo con el cliente, con todas las cosas. Adicional a eso, pues igual, o sea, sí, la cara cliente es la historia de usuario. Si tú quieres dividir tu historia de usuario en 10, 20 tareas y dentro de eso pues tú la repartes técnicamente o como sea, tú lo puedes hacer. Si eso es el manejo que tú le des pues ya como a esa funcionalidad que tú le vas a entregar al cliente. ¿Cómo se va a hacer?
al cliente no le interesa, a él le interesa es que tú le entregues algo. Si es técnico, sí le interesa. Sí, Si no es exacto, técnico, pero no. si no es técnico, pues a él simplemente le va a interesar que tú le entregues la funcionalidad, pues con los criterios de aceptación que él. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en un cliente que obviamente ya llevamos casi 2 años trabajando con ellos? Entonces ellos nos suben la historia de usuario así en su descripción y a través de una herramienta nosotros les empezamos a hacer preguntas porque estamos remotos. Preguntas, entonces ellos empiezan a contestarles, quiero que haga esto así, así, así. Entonces ahí en la misma herramienta queda toda la evidencia de todas las cosas que ellos van diciendo. ¿Por qué? Porque es que es un cliente que maneja el tema del agilismo y todo eso, pero luego cuando uno le entrega las cosas se les olvidan que ellos le habían dicho o no algo. Entonces ese se le olvidan es cuando alguien no quiere asumir responsabilidades y cuando hay un problema, es que yo no me acuerdo cuando lo dije. Y como esto se presta para eso, entonces si usted no tiene un registro formal en ninguna parte, adivinen qué le pasa a uno. Le mordió el bien feo. Entonces, son esos tipsitos pues, que uno les cuenta porque no se trata pues, de adoptar esto, digamos. Yo no les voy a decir, ninguno de nosotros les vamos a decir, no, que es que ustedes tienen que salir de esta reunión y tienen que hacer todos los proyectos con historias de usuario porque es que eso les va a garantizar el éxito, no tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué hay otra pregunta? Pues mi pregunta es más como de la temática que yo manejo. Por ejemplo, ahí en la alcaldía yo hace poco trabajo con mi encargada, ahora más o menos de diciembre de acá, por lo menos para que ustedes supieran. Sí. En base a eso lo que yo empecé a hacer fue como una eventualidad chiquita. Ellos empezaron ya a montar toda su infraestructura de seguridad, pero una de las primeras cosas que se hizo fue hacer una intervención a los contratos que se tienen con las personas. Entonces es muy curioso porque pude determinar que tienen casos de usabilidad, de practicidad, pero en el ámbito de seguridad nunca se tocó ese tema con el usuario. Cuando voy a hago como un análisis con los otros clientes, siempre las metodologías han sido como las mismas. Preguntarle qué quiere, cómo quiere que funcione y todo ese ámbito, pero no se toca, por ejemplo, el tema de la seguridad. Ni el rendimiento, ni la disponibilidad. ¿Qué restricciones, por ejemplo, tiene el usuario? Eso ya es otra problemática. Aquí estamos hablando de la parte funcional, que de por sí ya es compleja por muchas cosas que les estoy diciendo y por otras cosas que les van a contar. Porque alinear usted funcionalmente a un cliente qué es lo que quiere, cuando por ejemplo hay clientes, que nosotros hemos tenido clientes, por ejemplo, que se les ocurrió una idea de un producto innovador y que están pensando qué es lo que van a hacer y cada semana dicen, no, es que yo no quiero estar así, no quiero diferente. Es cuando no tienen claro el negocio, todo el tema de la parte funcional es una cosa súper complicada. Y por otro lado existe la problemática a nivel digamos más técnica que tiene que ver con toda la parte de requerimientos no funcionales. Que hablamos de seguridad, disponibilidad, de rendimiento, de mantenibilidad, bueno, hay una cantidad de cosas que eso es otra problemática sentida en la industria colombiana, eso no se le da un buen manejo. No ve documentos de arquitectura, no dice la aplicación debe ser usable, la aplicación debe ser segura. Bueno, yo cuento muchas de esas cosas en algunos cursos de arquitectura que voy a la universidad y cuando me preguntan les cuento muchas cosas que he visto. Pero digamos que en cuanto a esa parte hay mucho por mejorar y las historias de usuario definitivamente se quedan cortas con respecto a eso y a ese tema de requerimientos no funcionales y de restricciones, de temas de ambientes, en dónde lo va a instalar, con quién se tiene que comunicar, temas de telecomunicaciones y la aplicación lo requiere. Eso es un tema que toca el informalismo más adecuado, porque si no van a haber problemas y obviamente que los entes estatales se van a sentir estafados porque no hay una definición clara. Lo peor de todo es que una cosa es cuando uno espera... Luego hacemos una charla de esas de requerimientos no funcionales. Uno espera que en este caso el cliente comente qué es lo que uno requiere, pero hasta que no pasan las cosas... que el cliente le dice a uno, no, es que usted es el experto, usted es el proveedor mío, usted es el que tiene que saber. ¿Cómo hay que usted me está preguntando que qué tan rápida tiene que dar la aplicación? ¿Qué le pasa? Es que así le dicen a uno, es que no crean que eso sí que usted que sabe. ¿Cómo hay que seguridad? Bueno, pues mira, eso es así. Entonces, es un tema también de educación, volvemos a lo mismo. Hay que educar a los clientes en todos estos temas y en muchas. O sea, los clientes son a veces como los niños que están en la primaria y no les enseñan y después pasan al bachillerato. Algunos no pasan. Es mejor decirles que no. A nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy radicales en llegar a decirle a ciertos clientes no podemos trabajar porque definitivamente usted, mejor dicho, no podemos encontrar un esquema que podamos trabajar y lo mejor para usted y para nosotros es que no trabajaremos más. Y
ya y sigamos siendo amigos. Es mejor eso a después tener una pelea y que yo tengo un abogado que tiene más años de experiencia que tú. Es mejor cortar con eso en el tiempo adecuado. Listo, me quedo un minuto, una última pregunta. Esto, ¿qué es recomendable en cuanto al rol, la persona que se encarga del levantamiento de esos requisitos? ¿Una persona muy técnica, una persona más de la de gestión de proyectos? ¿Qué skills debe tener esa persona? Es una buena pregunta. Y voy a responder lo mismo que respondo ahorita, depende del cliente. Si usted tiene un cliente técnico, se va a tener que mandar un gato técnico, si no, lo van a comer vivo. Y nos ha pasado eso en algunos clientes, ¿cierto? Entonces empiezan, bueno, pero es que yo quiero hablar también de cómo hacer el diseño y la arquitectura, yo necesito que se conecte con esto y con lo otro y que al otro lado, ¿cierto? Entonces, para nosotros, que tenemos la mayor parte de nuestros clientes son técnicos, es una problemática dura porque generalmente el man que sabe la parte técnica no es bueno comunicándose y obviamente que el perfil debe ser una persona que sepa comunicarse muy bien, que sepa, que ojalá tenga experiencia en otros proyectos para que también guíe al cliente, algo de experiencia también en gestión de proyectos porque esto tiene que tener una organización. Entonces depende del cliente. Entonces seguimos ya con la siguiente parte. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Sebastián León, pertenezco a la empresa Transitsoft. Yo vengo a hablarles sobre las experiencias de usuario, no desde el lado del jefe, desde el lado del product owner ni una persona que lleva como tanto ese contacto. Yo se lo voy a hablar desde la parte como desarrollador. Yo soy una persona que tengo que, independiente de mi labor, hacer uso de esas historias de usuario. Entonces empecemos. Entonces, ¿quién es Atlantic-Soft? Vamos a contextualizarnos un poco para saber dónde se trabaja y cómo se desarrolla todo. Somos una compañía que proporciona servicios outsourcing en e-commerce y marketplace, con integraciones de Amazon, eBay y Mercado Libre, ayudando a nuestros clientes a desarrollar y mantener sus negocios generando una relación a largo plazo. Eso es lo que hace la empresa y lo que le vende la empresa a los clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son dueños de negocios en línea que en muchos casos no tienen conocimiento de Scrum, pero se ha detectado una necesidad para negocios más desarrollados y con personal más técnico que buscan personal capacitado. ¿Qué pasa? Como lo decía el compañero, hay personas que tienen muy buenos conocimientos y van a llegar a ser como cliente diciéndole qué quieren, qué necesitan y cómo lo necesitan. Pero hay otras personas que no, las personas llegan y yo tengo este negocio físico, quiero algo que esté en línea, que las personas puedan comprarme sin necesidad de venir hasta acá, o en fin, como sea el negocio que sea, pero no tienen el conocimiento técnico ni tienen habilidades ya desarrolladas como las metodologías ágiles. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cliente, hay un proxy y hay un equipo. ¿Cuál es el resultado de eso? Ambigüedad. El cliente quiere algo, el proxy, que es la persona que es directamente en contacto con el cliente, tiene otra perspectiva y el equipo tiene otra. Entonces, si no hay una estructura, no hay algo que nos esté dando como en los puntos claros sobre lo que se va a trabajar, va a permitir que cualquier persona tome las cosas como la entiendan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Yo les voy a hablar de una experiencia. Cuando se empezó, o cuando yo empecé en la empresa, a mí me llegaba un correo con 3 líneas de un Skype donde decía, vea tal cosa. Entonces yo llegaba y me ponía a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Porque la persona que habló con el cliente estuvo hablando media o una hora. Entonces la persona podía estar un poco más contextualizado con el ambiente o con lo que quería el cliente. En cambio yo llegaba y quedaba como de brazos cruzados y decía, bueno, hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces uno tenía que ir donde la persona, bueno, venga, explíqueme. ¿Qué llevaba eso? A que no se pudiera mantener un estándar de calidad. Siempre las empresas van a necesitar un estándar de calidad independiente de lo que sea. Si es una empresa de comida o si es una empresa de desarrollo. Siempre queremos que lleguemos y obtengamos lo mismo. Es algo muy difícil de mantener y muy pocas empresas lo hacen. Por eso hay unas empresas que están muy arriba y otras que no están tan arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el interés sobre las historias de usuario? Hay unos puntos que son básicos. Potencializan la participación del equipo en la toma de decisiones. Las tomas de decisiones son muy importantes, independientes de que si estamos en un ambiente laboral o en un ambiente de vida. Las decisiones me llevan a mi futuro. ¿Dónde voy a llegar y dónde voy a estar parado tiempo después? ¿Cierto? Pueden evolucionar. Ellas no son algo
rígido, algo de que una persona se sentó meses a planear y a escribir y a decir, así se hace, ¿cierto? No. Esas pueden mutar, ellas pueden, dependiendo de las necesidades del cliente, de los eventos que sucedan en el día a día, cambiar ese tipo de historias o de requerimientos o prioridades que se tengan para el negocio y poder llegar hasta otro punto. Son concretas y pequeñas. Yo creo que es de las cosas como más útiles que tienen las historias de usuario. Cuando usted tiene un documento de páginas y páginas y páginas, es así de simple. Usted cuando está desarrollando, usted no va a ponerse aquí en esta página o qué me decía en este párrafo, ¿cierto? Es algo que es demandante y que va a dejar muchas cosas que queden en el aire, muchas cosas usted las va a hacer puntual, pero muchas cosas pueden pasarse. Si se puede llegar a pasar en historias de usuario, imagínense en un documento de 3, 4, 5 y quién sabe cuántas cantidades de hojas más. Contienen la información indispensable. Al ser pequeñas, obliga de que todo sea muy puntual, o sea, no necesitamos tener muchas hojas para decir qué queremos. Si nosotros tenemos una lista detallada, con palabras concisas, de qué es lo que se necesita, es más fácil usted estar pendiente y poder llegar a una idea más clara. Como vuelvo a decirlo, trabajo en equipo. O sea, todo el equipo es un conjunto de engranajes que hacen mover algo. Si hay unos engranajes malos, pues obviamente todo va a funcionar disparejo. Y se elabora con el cliente, se puede definir como una aceptación de requerimientos. ¿Qué pasa? O sea, nosotros podemos llegar con esta historia de usuario a decirle al cliente, vea, hasta este punto le vamos a entregar, ¿qué le vamos a entregar? ¿Cómo empezamos? Todo fue un ensayo y error. Es muy chistoso porque uno llega y se pone a leer sobre historias de usuario y dice, es que se necesitan personas experimentadas, y como que uno, ¿cómo así que personas experimentadas? Entonces yo no las puedo hacer, ¿cierto? O sea, obviamente sí se necesita una experiencia, la experiencia tanto del proyecto o de algo, porque obviamente usted no se va a agarrar de la nada y usted no va a tomar las ideas de la nada. Usted va a tener que saber dónde está parado, cuál es su proyecto y qué necesita, ¿cierto? Pero independiente de eso, es ensayo-error. Nosotros empezamos ensayando, errando, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, creyendo que se pensaba de la forma que era, pero a medida que usted va haciendo y va trabajando y se va educando y cada día usted va teniendo como mejores experiencias, se da cuenta de que antes estaba errando. Bueno, nosotros ¿cómo trabajamos? Nosotros tenemos un diálogo del equipo con el product owner, para hablarlo de algo muy específico, ¿cierto? Pero que yo lo llamaría algo más como una especie de proxy, como lo decía antes. Ya, nosotros tenemos a alguien que es el que nos dice, bueno, el cliente quiere esto, charlamos y entre todo el conjunto de lo que es el equipo podemos llegar a determinar cuáles son las necesidades y qué puntos van a llevar las historias del usuario. Eso nos permite pues de que la experiencia de cada una de las personas que estén en el equipo sea puntual. Las hojas que utilizamos para las historias de usuario son recicladas. O sea, creemos de que no hay necesidad de tenerlas, además de que, como lo tenemos acá, tenemos un sistema, una aplicación que se llama AxoSoft. Pero bueno, antes de eso, nosotros tratamos de seguir el modelo inverso. Yo creería que sí, hay veces que es como, una camisa de fuerza, yo tengo que estar en el inverso, no. O sea, es algo que es como un estándar donde le va a llevar como una facilidad o una calidad, ¿cierto? Entonces, como veíamos, es independiente, negociable.